Bueno, ya os voy presentando, voy lanzando por ahí. Tenemos a Pedro Trucharte, secretario general de AEBAN. Ahora nos contará un poco qué es lo que son, qué es lo que hacen. Tenemos a Gonzalo Tradacete, cofundador y CEO de Faraday. Tenemos a Carlos Rodríguez Maribona, Senior Associate de Axon Partners Group. Tenemos a Alex González, analista de inversiones de Angels Capital, de Lanzadera. Y tenemos a Pablo Palazuelos, de Moraleja Valley. Bueno, yo cuando planteaba esta mesa, y acordándome un poco de lo que había sucedido el año pasado, decimos, bueno, ¿cómo lo llamamos a esto, no? ¿Cómo lo llamamos? Bueno, lo llamamos los inversores a examen. Bueno, ¿a examen por qué? A examen porque siempre son los emprendedores, ¿no? Son los que están en otro lado, los que están a examen, ¿no? Los que están examinándose, ¿no? Los que llegan allí, les cuentan lo que son, lo que hacen, a ver si les convencen de que inviertan, ¿no? Bueno, en esta ocasión estamos aquí, vamos a examinar, vamos a exprimirles, como no me conocían algunos, pues han venido confiados, otros que ya me conocían no tanto, y entonces han venido con mucho apoyo además aquí. Bueno, les tenemos aquí. Yo tengo algunas ideas de posibles preguntas que creo que os pueden interesar, pero también lo interesante es abrir un poco el debate y teniéndoles tan cerca, no hay casi distancias, estamos casi a la misma altura. Bueno, los hemos puesto ahí un poquito más bajos, ¿no? Estáis vosotros en una posición casi... hemos invertido esto de los inversores, la relación entre el inversor y el emprendedor. Lo primero que les voy a pedir es que se presenten y nos cuenten, bueno, dónde están y qué es lo que hacen, ¿no? Y a qué se dedican, ¿no? Y comenzamos, si quieres, Pedro, y vamos siguiendo este orden y luego abrimos la ronda ahí de preguntas. Muy bien, ¿se me oye? Venga. Sí, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Bueno, yo básicamente lo que soy es un pluriempleado. Yo trabajo en el grupo Inverready. El grupo Inverready es una empresa, un grupo de inversión con 5 fondos de inversión en empresas de base tecnológica. Tenemos luego una división de consultoría financiera y una plataforma de equity crowdfunding. También trabajo como gestor de una red de Business Angels de la Comunidad de Madrid para proyectos tecnológicos y soy secretario de AEBAN, que es por lo que vengo aquí un poco a representar un poco el sector, digamos una asociación con 35 socios donde representamos un poco todas las redes de Business Angels, fondos de capital semilla, aceleradoras, plataformas, clubes de inversores, digamos un poco en esa fase inicial de financiación de proyectos. Eso sería un poco el titular. Pues yo soy Gonzalo Tradacete y bueno, soy una mezcla entre emprendedor y inversor. Al fin y al cabo mi emprendimiento es Faraday, que es un club de inversores privados, ¿no? Actualmente somos 128 socios que deciden libremente si invertir o no en los proyectos que les presentamos. Hasta la fecha habremos invertido 2,5 millones de euros en 12 proyectos. Y bueno, lo que comentaba, ¿no? Lo de examen, o sea, realmente tenéis que examinar a los socios que os metéis dentro de vuestra empresa, ¿no? De la misma manera que un socio examina a alguien que no conoce para poder participar con él en una aventura, pues tenéis que tener cuidado con quién os metéis dentro, ¿no? Hay todo tipo de inversores como todo tipo de emprendedores y tenéis que examinar muy bien quién os metéis en vuestro capital. Muy bien, Carlos. Bueno, yo soy Carlos Rodríguez Maribona, soy el responsable de los fondos de Axon Partners Group en España. Tenemos a día de hoy 5 fondos, invertimos en India, en América Latina y en España. Gestionamos unos 200 millones de dólares aproximadamente, invertimos en empresas del sector de la economía digital, recientemente muy expuestos a turismo digital, turismo online, y bueno, invertimos desde 500.000 euros hasta aproximadamente 8 millones de euros en proyectos ya con cierta atracción, cierta trayectoria para ayudar sobre todo en la fase de crecimiento y expansión internacional. Muy bien, gracias, Alex. Yo soy Alex González, soy gerente de inversiones en Angels Capital. Angels Capital es el vehículo de inversión de Juan Roig, el presidente de Mercadona, para apoyar a emprendedores, algo que también hace con la aceleradora Lanzadera, que quizás sea más conocida. Y nuestra intención al final es el apoyo al emprendedor desde las fases iniciales, tanto con la estrategia de aceleradora como con la estrategia de la inversión, con el objetivo de heredar un modelo de gestión que Juan Roig ha implantado con éxito en Mercadona. Muy bien. Sí. Hola, buenos días. Soy Pablo Palazuelos de Adventures. Muchas gracias, Carlos Egitur, por la invitación. Adventures es una incubadora de negocios digitales que invierte en fase muy semilla y nos asociamos con emprendedores expertos en un sector para
bueno, para potenciar una idea de negocio. Recibimos estos emprendedores a través de Moraleja Valley. Moraleja Valley es una aceleradora donde hacemos mentoring y coaching a emprendedores previo a esta asociación que hacemos para montar una startup, que la hacemos a través de Adventures. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, esto de los inversores, nosotros que estamos viendo todo el día proyectos, nosotros en Emprendetour nos resulta muy interesante que haya inversores detrás antes de que se nos presenten los proyectos, porque les permite acceder a más capital por la parte de Emprendetour, ¿no? Nosotros tenemos en Emprendetour el problema de que podemos dar tanto préstamo como neto patrimonial como fondos propios tiene la empresa que se presenta, ¿no? Y en ocasiones nos encontramos con mucho proyecto de emprendedor muy interesante, pero con pocos fondos propios, ¿no? Y por lo tanto la posibilidad de ponerles en contacto con vosotros y que haya una especie de vehículo de coinversión, bueno, esto que nos ha pasado de manera casi espontánea, sin buscarlo, ¿no? Y a muchos de vosotros os hemos encontrado porque de repente veíamos en los proyectos que se nos presentaban que aparecíais mencionados ahí, y de ahí tirábamos un poco del hilo para contactar con vosotros. Bueno, poderlo articular de alguna manera, ¿no? Es decir, poderlo hacer de una forma más coordinada, ¿no? Relacionarnos de modo que proyectos que nos llegan a nosotros podamos compartirlos y al revés, ¿no? Y reforzar esos proyectos, ¿no? Pero se nos plantea siempre la duda de bueno, el proyecto estará listo, encajará dentro de lo que son la tipología de proyectos de Axon, o dentro de la tipología de proyectos cuando pensamos en Lanzadera o en o con Faraday, porque no queremos mandar proyectos que luego no tengan sentido, ¿no? Tú lo comentabas, Carlos, ¿no? Cuando decías, no, estamos pensando proyectos de tecnología. Bueno, el turismo es un campo más. Ninguno de vosotros tenéis una especialización ni una predilección especial por el turismo. Es una actividad más. Se supone que en España, con la cantidad de empresas que tenemos vinculadas al turismo, pues tendría que haber más peso de empresas interactuando con inversores del sector turístico, pero es uno más. ¿Qué tipo de proyectos, por ver si a los emprendedores que tenemos aquí, algunas de las empresas que están aquí, encajarían dentro de Axon, ¿no? Hablan de turismo, ese turismo, y dicen, oye, esto a lo mejor nos asusta, no queremos hoteles, queremos tecnología, ¿no? Sí, bueno, en nuestro caso tiene un enfoque un poco distinto, ¿no? Buscamos siempre, al ser un inversor que entramos en fases ya, podríamos llamar growth, crecimiento, al ser tickets más grandes también, lo primero en lo que nos fijamos siempre es un poco en la atracción que tiene el proyecto, ¿no? O sea, para nosotros es clave que el proyecto esté en el mercado, tenga ya una cierta presencia, cierta relevancia, lleve un histórico. O sea, al final lo primero como emprendedor que tienes que buscar, o una de las primeras cosas, obviamente después de tener un equipo potente y con el que poder ejecutar una buena idea, es enfocarte en conseguir clientes, ¿no? Y para nosotros es una de las primeras cosas que miramos. Obviamente, al tener nuestro principal ángulo de valor añadido en la internacionalización, porque al final somos 40 personas, tenemos oficina en Bogotá, tenemos oficina en Nueva Delhi, en Estambul, lo que buscamos son proyectos que en España estén más o menos sólidos o consolidados, como decía antes, en el sector de la economía digital, para ayudar sobre todo a la expansión internacional. Ayudamos a hacer soft landing en Latinoamérica, en Asia, bueno, siempre buscamos proyectos que podamos comprender, no buscamos nada excesivamente complicado tampoco tecnológicamente, siempre queremos ser un inversor que dé mucho valor añadido, y para eso tenemos que entender bien el producto, y también porque al meternos mucho dentro de la compañía y ayudar en toda esta fase de expansión, tenemos que sentirnos cómodos con la idea, con el equipo y con el producto. Entonces, bueno, en nuestro caso, sobre todo comparándome con el resto de compañeros inversores, buscamos un poco más de tracción, quizá, ¿no? De ventas, principalmente. Sí, eso Carlos, lo de la atracción, que nos lo está diciendo mucho, ¿no? Yo recuerdo una canción de Radio Futura, que es Escuela de Calor, ¿no? Escuela de Calor, ¿os acordáis de Escuela de Calor? Y había ahí una especie de estribillo que decía aquello de hace falta valor, hace falta valor. Y entonces, y los emprendedores, ¿no? Que hace falta valor para echarse a esto y echarse ahí al monte, hace falta valor. Y nos encontramos que hace falta valor, pero luego hablamos con ellos y dicen, hace falta tracción, ¿no? Hace falta tracción, ¿no? A veces vemos proyectos que
que tienen muchas posibilidades, que esa atracción parece que va a llegar, pero claro, igual pues tarda en llegar, ¿no? Y en ese, entre que llega y no llega, pues y le pones mucho valor, pero te falta esa atracción, ¿no? No sé si en el caso del resto de los inversores que tenemos aquí, ahí Gonzalo, vosotros, el tema de la atracción, ¿no? Y hasta dónde, ¿no? Y dices, atracción también, importante. atracción. No, al fin y al cabo, pues como decía antes, vas a compartir aventura, vas a involucrarte en consejos, en ayudar, en el soft landing o lo que sea, con alguien que te tienes que llevar bien. Es importante, la atracción es importante, ¿no? Pero la atracción para nosotros, pues sí, probablemente sea una fase... Nosotros invertimos en proyectos en fase de lanzamiento comercial. Es decir, tienen que haber llegado a mercado, hemos invertido con un proyecto que había facturado sus 400 primeros euros, ¿vale? Y que de hecho creo que, no sé si está aquí también reclamador, en el tema de turismo. Y hemos invertido en proyectos que tenían 350.000 euros de facturación mensual antes de entrar, ¿no? Entonces, pero nuestra vocación es meternos cuando llevan pues menos de un año de ventas, ¿no? Pero buscamos esa atracción. La atracción se puede dar en muchos sentidos. Obviamente los clientes es la más importante, ¿no? Y nosotros necesitamos que se hayan metido en el mercado. ¿Por qué? Porque nosotros somos analistas de negocios financieros, gente muy fría, muy aburrida, ¿no? En el sentido de que yo no soy un visionario, yo tengo mi corazoncito y puedo opinar que puede salir esto, puede salir lo otro, pero al fin y al cabo el que valida tu idea de negocio no es el inversor, es el cliente, que es lo que decía Carlos, ¿no? Entonces yo tengo que ver que tú has sabido enfrentarte a un cliente, que has sabido convencerle de que tu producto o servicio es interesante, que te lo ha pagado y que cada vez quiere comprarte más, ¿no? El que quiere volver y vuelve a comprarte y tus zapatillas son las mejores y que se enamoran de tu producto o de tu servicio. Y eso es la atracción que buscamos, porque al fin y al cabo a mí me puede gustar mucho y resulta que soy un 0,5% de la población y a todo el resto no le gusta nada. Entonces yo creo que es necesario como inversor profesional alejarse un poquito de la figura del cliente tipo, ¿no? Verlo como, bueno, no es la misma persona que yo, pero realmente a muchísima gente le está dando muchísimo valor y lo prueban sus cifras, ¿no? Por eso buscamos esas ventas, porque antes de esas ventas no existen una serie de métricas que son muy importantes para ver si están yendo bien o no, ¿no? El coste de captación de un cliente, si no tienes ventas no tienes clientes, no sabes cuánto te cuesta captar un cliente, puedes asumir, puedes investigar, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces nos metemos en esa fase, lanzamiento comercial. No nos metemos en hostelería, en restauración, inmobiliaria, etcétera, en parte porque no conocemos, en parte porque creemos que la rentabilidad-riesgo está mejor en la fase y en los sectores en donde nos metemos, y en parte porque no tenemos el dinero para hacer eso, ¿no? O sea, buscamos proyectos que no vayan a necesitar más de 2 millones de euros durante el próximo año, 2 años, porque ahí pues no tenemos la capacidad de poder apoyar también financieramente, ¿no? Y ahí, Alex, vosotros estáis en una fase, hay proyectos de fase muy temprana, ¿no? Que se incorporan ahí a Lanzadera, pero la atracción condiciona, ¿no? Extracción y atracción. Sí, a ver, nosotros realmente lo que tenemos son dos estrategias diferenciadas, ¿no? La Lanzadera sí que es verdad que admite proyectos en fases más iniciales, incluso algunos que todavía no han hecho esa prueba de mercado, no han determinado quién es su cliente. Pero bueno, desde empezar por ahí hasta lo que puede hacer Angels, que puede invertir en proyectos que ya estén facturando, pues también como decían ellos, cientos de miles de euros al mes, pues tenemos el rango bastante grande. Antes decías que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos un foco particular en el turismo. En cierto modo puede ser cierto en nuestro caso, porque sí que somos tanto la aceleradora como Angels multisectoriales, pero sí que tenemos una intención muy clara por apostar por el turismo decididamente, y prueba de ello es que el 10% de los proyectos que han entrado este año en la aceleradora son del sector turístico, y que una de las participadas que tenemos en cartera y una de las apuestas más fuertes que hemos hecho el año pasado también es del sector, ¿no? Entonces tenemos el foco muy puesto en el sector y con muchas ganas de hacer cosas que aporten valor diferencial a lo que es el turismo, sobre todo en la Comunidad Valenciana, porque sí que es verdad que a nivel sector turístico nuestra intención es que los proyectos tengan foco, sede o primer impacto en Comunidad Valenciana, y de ahí ya puedan mirar hacia España y hacia el mundo, ¿no? Pero empezando por ahí. Ejemplo de ello, pues por ejemplo, es Vivoz, que es la participada que tenemos en el fondo, que es un proyecto de glamping, seguramente el proyecto de glamping más ambicioso de España y del sur de Europa, y el primer alojamiento que vamos a abrir será en la provincia de Alicante, pero la idea es abrir más, ¿no? Y expandirnos.
En ese sentido también, y el caso de Vivod es un ejemplo claro, nosotros no apostamos exclusivamente por lo online ni por lo mobile, que también nos interesa. Tenemos en Lanzadera un proyecto que es Cicerones, que ha desarrollado un software muy interesante para apoyar a guías turísticos y que tiene también su parte web. Pero no descartamos lo offline y creemos que ese es parte de nuestro valor diferencial, sobre todo a la hora de participar en el sector turístico. Pocos inversores a día de hoy en las etapas iniciales en las que nosotros entramos apuestan de forma tan decidida por los proyectos offline, ¿no? No compramos hoteles, no hacemos inversión inmobiliaria, no apostamos por cosas que ya existan, pero sí que podemos abrir cosas nuevas de la economía real, digamos. Muy bien. ¿Y ahí, Pablo, tú cómo lo...? Nosotros, en nuestro caso, tenemos un perfil un poco distinto, pues a lo mejor a Faraday o a Axon, un poco más como Lanzadera, porque entramos en una fase muy inicial, muy semilla. Entonces, aportamos todo nuestro equipo tecnológico, equipo de desarrollo, equipo de marketing, y para nosotros lo más importante, más que el arranque, en las fases en las que estamos, más que la atracción, es el arranque. Vemos que la mayoría de las startups, o más de la mitad, se quedan en el camino sin facturar un euro, o sea, sin hacer una sola factura. Entonces, para nosotros es fundamental arrancar, o sea, empezar a vender, a facturar el mercado. En el momento que la startup ya empieza a facturar y empieza a ver un nicho y un servicio que funciona, que es rentable, ya podemos entrar en una fase de inversión distinta, donde ya hablemos de tracción. Pero para nosotros es fundamental este arranque, ¿no? Este arranque de la startup, donde hay un negocio probado inicialmente, y bueno, como compañía lean pura, que somos muchos, es probar y pivotar, ver el mercado, ver a los clientes, cómo reaccionan hacia un servicio, un producto, y a partir de ahí empezar a generar tracción. Pero previo a eso, el arranque es fundamental, y para ello es fundamental ir al mercado y probarlo cuanto antes. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo ves, Pedro? Si tuviéramos que ordenar a estos inversores aquí, ¿no?, en función de las diferentes fases donde pudieran invertir, ¿no?, y los cambiamos de sitio, ¿no? Que, bueno, igual estarían bien colocados. Sí, por orden. Quizá Carlos tendría que estar al final. Vamos a cambiarlos de sitio. Vamos a cambiarlos de sitio. Pero el micrófono no sé si bueno. Así, los cambiamos, yo me quedo aquí en el medio. Sí. Igual así sería. Así sería quizá el orden. Sí, de hecho, como ha dicho Gonzalo un poco quizá, y en la asociación están representadas todas las etapas, los inversores a mayor profesionalización, lógicamente, se van subiendo de estadio. Entonces este gap que están dejando un poco entre la creación de la empresa es lo que dejan un poco a las famosas Fs del equipo fundador y el círculo cercano de ese emprendedor que apoya, las plataformas de equity crowdfunding, las aceleradoras que invierten, que dan un mentoring y que preparan a las empresas para llegar, digamos, a ese circuito profesional, ¿no? Como explica bien uno de nuestros socios, Luis Martín Caviedes, y uno de los inversores referentes en España, los proyectos tienen que ser viables, factibles e invertibles. En muchos casos esa invertibilidad no llega hasta que cumplen todos estos hitos que ha estado contando Gonzalo, de tracción, de estar en el mercado, de tener clientes, y en algunos casos ya incluso que haya rondas previas para que entren fondos de capital riesgo ya en fases un poco más avanzadas. Entonces, en AEVAN lo que intentamos un poco es representar todo ese ecosistema donde el emprendedor, el empresario, tiene que identificar a quién se dirige, porque no se puede dirigir a lo mejor en primera instancia en un proyecto semilla a Axon, porque realmente está perdiendo el tiempo, o a un grupo muy organizado donde tiene claro cuál es su criterio de inversión, y a lo mejor sí puede entrar en una aceleradora donde va a recibir una pequeña inyección de capital, tiene claro que tiene que apostar él por su dinero, y esos fondos propios que tú hacías son los que luego se pueden apalancar bien con la administración pública. Si es del sector turismo, lógicamente Segitur con Emprendedur es un instrumento fantástico, pero si tienen algo de parte de tecnología, pues en España, bueno, innovación está ENISA, está CEDETI, está el Plan Avanza, o sea, una serie de instrumentos de financiación pública sin garantías que permiten que ese proyecto a lo mejor consiga una ronda mayor de la puramente en capital, ¿no? Ese sería un poco el esquema. Este es un tema que a nosotros particularmente nos interesa, y yo creo que, no sé si era Carlos o quien mencionó el tema de las métricas, ¿no?, que salió también por ahí, aquello de que si lo que no son cuentas son cuentos, ¿no? En esa lógica nosotros de alguna manera a veces tenemos la sensación de que como tenemos una convocatoria donde podemos financiar desde 3.000 euros,
10.000 euros o 15.000 euros hasta 1 millón de euros, donde no hacemos ninguna distinción porque es una convocatoria genérica, donde puede haber proyectos de todo tipo, claro, quizás parecería razonable segmentarlos a la hora de poderlos poner en contactos con inversores como vosotros, e incluso a la hora de darles determinados niveles de apoyo, que va a ser diferente. Segmentarlos, supongo que en función del capital, ¿no? En función del capital, en función de si están vendiendo o no, si están traccionando, si tienen clientes o no, ¿no? ¿Cómo podríamos... ahí, Carlos, ¿tú cómo verías en ese... organizando eso para encontrarnos hablando de métricas, ¿no? No de un proyecto que me ha gustado, que te mando y que dices esto no encaja con lo que yo estoy pensando, sino... O luego está la tipología esa, ¿no? Tenemos algún restaurante, tenemos algún hotel, tenemos el mundo del offline y de proyectos de offline, y luego tenemos esa otra tipología de proyectos que son de tecnología, proveedores de tecnología en el B2B, y entonces ahí, bueno, seguramente ahí habría otra posibilidad de segmentarlos en función de eso, ¿no? Sí, hombre, la primera segmentación obvia es la que tú dices, porque principalmente, quitando probablemente Lanzadera, los demás que estamos aquí vamos muy enfocados al negocio digital, ¿no? Y ninguno invertimos en restaurantes, ni invertimos o incluso en cosas tecnológicas que no necesariamente tengan que ver con tecnologías de la información o la comunicación, ¿no? Esa es una segmentación obvia. Luego, a nivel de métricas, es verdad que estamos hablando de tracción. Tracción no necesariamente son ventas. Hay grandísimas empresas mundiales, ejemplos que hay aquí en Fitur como TripAdvisor, que en un principio prácticamente no facturaba nada o facturaba poco, solo a través de publicidad. Pero bueno, tienes unas métricas de visitas, en este caso, un tráfico mensual por contenido generado por usuarios, que al final pues hace que hayan sido capaces de levantar una barbaridad de dinero y de hacer IPO, ¿no? La realidad es que las métricas, como te digo, pueden ser de una tipología muy diferente. En el caso del digital, al final lo que medimos es obviamente clientes que pueden ser de pago o no, pero obviamente lo que buscamos es un modo de monetización a futuro, es decir, unas métricas que te den la seguridad de que o bien vas a poder monetizar con el futuro o bien alguien va a valorar ese tráfico que tienes y vas a saber monetizarlo por ti. Y bueno, y la realidad es que al final lo que es difícil de definir siempre es a partir de qué nivel de métricas eres interesante para uno o para otro, cuando no son financieras, o incluso cuando son financieras, porque igual algo que esté facturando 100.000 euros al mes a mí ahora no me interesa porque tu curva de crecimiento veo que se está aplanando y no me creo que vayas a vender 200.000 el año que viene porque tu mercado, has llegado al cap de tu mercado, y a lo mejor estás facturando 1.000 euros al mes y me lo creo mucho más porque tienes 60 millones de visitas al mes en tu página web, porque tienes pues eres un Minube o eres un TripAdvisor, como te decía, ¿no? Es muy difícil definir el mercado por métricas, porque al final además también incluso cada inversor miramos una cosa distinta, ¿no? Es complicado. ¿Y ahí, Gonzalo, cómo lo...? Ahí nosotros realmente, con que sea fuera de la construcción, hostelería y tal, y que tengan unos inicios de facturación o que vayan a estar facturando en los próximos 2-3 meses, encantados de recibir la información, ponernos en contacto y comenzar a estudiarlo, ¿no? Pero en cuanto a las métricas, también para dar pistas, pero no para los inversores, en realidad esto es para un gestor de un negocio, no es un tema que sea para captar inversores, para tener mejor negocio, ¿no? Pero, decir, las ventas, está muy bien si creces en ventas, ¿no? Pero al fin y al cabo, una compañía que está creciendo mes a mes en ventas, que su cliente cada vez le sale más caro y que realmente ninguno de sus clientes le compra por segunda vez, porque tiene pasta, está captando clientes de pago cada vez más caros, pero está compitiendo más gente y además ninguno está convencido de todo el servicio y nunca repiten, a una compañía que a lo mejor está decreciendo un poco en ventas o está plana en ventas porque no meten ni un duro en marketing porque no tienen ese dinero, pero que realmente ves que toda persona que compra una primera vez ahí, compra una segunda, compra una tercera y de hecho cuando cortan el marketing siguen vendiendo lo mismo, yo creo que es una compañía más sólida, aunque no tengan caja, aunque no estén creciendo en ventas. Entonces, realmente el trabajo de inversores, y dependiendo del negocio, y del inversor también, ¿no? Pero del negocio, las métricas que tienes que estudiar son distintas. Pero siempre buscas intentar cerciorarte como inversor, como gestor de un negocio, de que tu cliente está enamorado de tu servicio o producto o que lo haces mejor cada vez para que vuelva.
Al fin y al cabo, no sé, yo creo que es uno de los secretos de una empresa rentable y sólida, ¿no? O sea, enfocarse a ese cliente. Y toda la métrica que se puede utilizar, todas aquellas métricas que se pueden estudiar que te prueben eso. Por ejemplo, hay negocios B2B digitales que realmente la captación no es online. La captación, pues en un online está acá, bueno, pues es offline, pues tú estás haciendo visitas comerciales tantas por semana. Entonces quieres saber cuál es tu funnel, cuántas visitas comerciales estás haciendo por semana y sobre todo qué tasa de éxito tienes. No, es que 9 de cada 10 que visito me compran. De coño, eso está muy bien. ¿Sabes? ¿Y cuánto margen te deja? 80% de margen. ¿Y quién se da de baja los 3 meses de tu SaaS? Nadie, nunca se ha dado de baja. Pero, coño, entonces ¿para qué estás aquí buscando financiación, no? ¿Sabes? Y también es eso, si puedes evitar diluirte en tu empresa, si ves que va muy bien. Tenemos ejemplos de ese tipo. La mitad de los socios de Faraday son empresarios, ¿no? Uno de estos empresarios, un negocio digital que estaba montando en el 2001. Mala suerte, ¿no? Perdón, para buscar financiación. De hecho, se recorrió toda España, todos los despachos de family office, de inversores, etcétera, y tal. Todo el mundo les dijo que no. Era un tema de asesoramiento en SEM y tal. Pues perdió un año de su vida, lo tuvo que montar él. Ahora mismo tiene unos 30 empleados, gana pues, más de 1 millón de euros al año en beneficio neto y invierte pues él directamente y nadie le dice lo que tiene que hacer con su empresa, si la tiene que vender o no la tiene que vender o qué tiene que hacer. Lo ha hecho muy bien tras recibir el no de miles de inversores, pero no le hacían falta. Pablo, ¿son las métricas o son las personas? Bueno, para mí las personas es lo primero. El equipo, lo decimos todos, en nuestro caso entramos en la fase inicial, imaginaros, es todo. Las métricas, en nuestro caso, son fundamentales para análisis interno. O sea, las métricas, depende de cada proyecto, es un mundo. Cada proyecto, las métricas, el análisis no tiene nada que ver. De cara a invertir según métricas, es muy difícil. Como dicen los compañeros, hay que ver qué tipo de proyectos, pero sí que vale para... O sea, las métricas nos valen para saber qué estamos haciendo mal, qué errores. En proyectos de comercio electrónico, que tenemos muchas visitas a la página web, pero que luego no se traducen en ventas, o de repente hay un mes que hay unas ventas muy grandes y las métricas aumentan mucho, pero quizás ha sido por una campaña de televisión de un competidor, ha sido por un tema externo a tu proyecto. Entonces, esas métricas te van a valer para ver qué estamos haciendo mal, qué está fallando, qué estamos haciendo, pero de cara a invertir según métricas es complicado, muy complicado. Es fundamental, como decimos, esto es un negocio al final, digital o no digital, queremos que los ingresos sean mayores que los costes, que haya un modelo de negocio de futuro que sea invertible, como digo, para una segunda fase de inversión, para una tercera fase, en el que sea replicable y a partir de ahí las métricas pueden tener sentido, pero en las fases iniciales muy poco. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, yo te diría, de todo lo que han estado comentando, se me iban ocurriendo algunas ideas, ¿no? La primera de todas es que las métricas al final son una consecuencia, no son una causa. Y hay que tenerlas también siempre como eso, como una consecuencia de algo que está pasando en otro sitio. Y ese otro sitio, nosotros siempre intentamos fijarnos, como decía también Pablo, sobre todo en la persona, en el equipo y especialmente en el líder del equipo, ¿no? en el número uno del proyecto. Para nosotros eso es la clave. Toda nuestra experiencia como inversores y también dentro de Lanzadera nos demuestra que al final la calidad de ese emprendedor y de ese número uno define el 90% de las probabilidades de éxito de ese proyecto. Entonces, eso por un lado. Luego también cuando hablaban un poco de las métricas online y tal, pues y al final, como decía Gonzalo, lo que tú tienes que medir es cuánto te cuesta conseguir un cliente y qué valor de vida tiene ese cliente, ¿no? Es un poco el resumen. Luego hay muchas siglas y muchas formas de decirlo, pero si tu cliente te cuesta más conseguirlo que el valor que te aporta, el negocio no funciona como debería en principio, ¿no? O al menos en ese estadio. Creo que Alex tiene un punto ahí muy importante, ¿no? Que no haya... Las métricas es una consecuencia del trabajo de una persona, ¿vale? Lo que pasa es que es muy difícil, a mí me resulta muy difícil catalogar, saber si un equipo es bueno o no es bueno en base a su papel, su currículum, ¿no? O en base a una reunión de 1 hora, o en base a 5 reuniones de 1 hora, o lo que sea, ¿no? Hombre, obviamente, pues si vas a apostar por un equipo y vas a tal, pues tienes que pedir referencias de gente con la que he trabajado, ¿no? Y todo eso te ayuda. Desde luego una empresa, pues son personas las que la llevan. Lo que pasa es que
hay gente que dice que sí, que sabe si una persona es buena o no en base a conocerla, ¿no? Yo creo que es muy difícil. Yo conozco gente que, bueno, pues que claramente tiene una pintaza sobre papel, pero luego pues es que incapaz de ejecutar, porque además, dependiendo de la fase de un proyecto, necesitas distintas personas, ¿no? No es lo mismo hacer nacer una empresa que probablemente muchos directivos del IBEX no serían capaces desde cero, pero luego gestionar una empresa con 100 empleados, coño, eso es otro reto para que muchos fundadores son incapaces de hacer. Entonces, claro, depende de cómo va avanzando ese proyecto, la persona adecuada. Por ejemplo, para mí eso es una clave de un proyecto, ¿no? Una persona que ni por asomo se desprendería de la dirección de su proyecto, ni por asomo aceptaría pagar a alguien más que a él mismo. Dice, pues para mí esto es tu cachivache, tu hijito, todo lo que tú quieras, pero no eres una persona flexible o resiliente, que es un término que, al fin y al cabo, si te vienen mal tienes que ser fuerte, y si ves oportunidad de ser flexible, y si ves que no eres el mejor, alejarte un poquito de la dirección. Y eso es muy difícil, sobre todo cuando has hecho tú nacer tu hijito, ¿no? Pero lo que quería decir es que, por supuesto, lo primero es la persona, lo que pasa es que hay gente que se centra en el análisis de la persona como tal. Dice, bueno, el análisis de la persona es lo que ha hecho, y a veces lo que ha hecho en otras empresas no garantiza para nada que vaya a ser la mejor persona para esta empresa, ¿no? Entonces es difícil, es muy difícil. Ahí está un poco el arte, ¿no? Si todos, o sea, si las métricas contuviesen siempre la verdad, nunca fallaríamos, y si las personas siempre fuesen fáciles de captar, tampoco fallaríamos nunca ninguno. Por eso las métricas yo pienso que ayudan muchísimo a saber si un equipo o una persona está ejecutando bien o mal. Lo que te decía, es una consecuencia, es un resultado, es una muestra de cómo se realiza ese trabajo, ¿no? Y luego para invertir, que seguro que, ojalá que muchos seáis empresarios de éxito y el día de mañana invirtáis en los que llegan, es toda una serie de factores. Es la persona, y son las métricas, pero es el mercado, tienen las financiaciones suficientes, es la competencia, puede venir alguien aquí y tumbarte, es muchas cosas. No hay un único factor en el que te debas fijar, sino en una serie de factores antes de tomar una decisión que no es solamente poner la pasta, que es acompañar a esa persona durante un tiempo, ayudarle, estar ahí también a las malas, y cuando van mal las cosas, ser capaz de dialogar, que a veces no es fácil, sobre todo cuando van mal las cosas, ¿no? No hay relación más difícil en el mundo que la de dos socios, ¿no? Claro. Bueno, ahí nosotros cuando arrancamos Emprendetour, que es un proyecto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ellos en todas las convocatorias que lanzan tienen un sistema muy automatizado, de poco contacto personal con los gestores del programa, donde sube la información a una plataforma, esa plataforma gestiona esa documentación, se evalúa y luego te llega un resultado, ¿no? con una aceptación provisional y luego una definitiva, ¿no? Bueno, cuando arrancamos esto nos planteamos que queríamos saltarnos eso. Dependía un poco de nuestra dirección y llegamos a la conclusión, y bueno, nos lo va confirmando, de que necesitábamos ver a los equipos, ver a la gente. No nos bastaba con que en la plataforma del Ministerio, que acaba el plazo de Emprendetour, que está abierto todavía hasta las 12 de la noche del lunes, con que dijesen, bueno, el martes le abrimos a los evaluadores de Segitur que entren en la plataforma, que cojan los expedientes, que puntúen y que dejen ahí los resultados. Bueno, esto es lo habitual. Esto es lo habitual, ¿no? Pero nos daba un poco la sensación, primero, que si va a ser así, que lo haga otro, ¿no? Oye, vamos a aprender en el proceso, ¿no? Pero nos daba la sensación de que viéndoles, de que conociendo aparte de esos emprendedores, siendo conscientes de que hay un componente de subjetividad que te afecta, porque pues puedes conectar mejor o peor, pero bueno, contrastándolo con la información que te han proporcionado, con el currículum que tienen, y ese componente de feeling que vas haciendo. Nosotros llevamos, tenemos unos 140, 150 proyectos por convocatoria, ¿no? En ese deal flow que va llegando ahí. No los vemos a todos. Ahora, sí te diré que tienen más posibilidades aquellos a los que vemos. Y eso no aparece en las bases de la convocatoria. Y eso no se puntúa, y eso... Cuando arrancamos con esto, y tiene que ver con algo, el año pasado invitamos a Carpentier, de edad, ¿no? Y
bueno, y tuvimos alguna reunión previa con ellos, ¿no? Un poco para entender cómo funcionaba, no sé qué, tal, y entonces nos contaba, yo no le conocía, y entonces, bueno, nos habló mucho de métricas, tal, bueno, de las suyas, ¿no? Yo creo que porque estaba pensando en ver si yo las necesitaba, las suyas, ¿no? Si me podían servir, no, yo ya buscaré las mías, no ya... Pero bueno, y tenían un sistema que han desarrollado y tal, y nosotros invertimos, digo, a mí me interesa proyectos que tiren para adelante y que consigan retornar el préstamo. Para mí eso me basta, ¿no? O sea, mi estrategia de salida, y ahora hablaremos de estrategias de salida, ¿no? Es otra cosa que, bueno, en este ámbito, pues eso que despierta cierto interés cuando hablando con los emprendedores. Desde Emprendetur, desde el Ministerio, nuestra estrategia de salida está muy clara, que son esos 5 años, ni siquiera es un préstamo participativo, cuando se devuelve el préstamo y listo, ¿no? Y ya está. Y ellos nos decían, no, bueno, nosotros con esta ayuda invertir, y me basta con que los proyectos sean capaces de retornar el préstamo con esos intereses que tienen, ¿no? Y en el caso, y que funcionen y que generen suficiente caja para irlo retornando, ¿no? Y en el caso de Carpentier me decía, no, dice, yo no me interesan proyectos que sean capaces de crecer y de generar ingresos regulares. Me interesan grandes proyectos, online, que sean de éxito, que sean los grandes bombazos. Que sean, digo, joder, qué tío está aquí, dice que solo... No, porque nosotros detectamos y esos son los que tal, ¿no? Yo pensé, bueno, pues a lo mejor no estamos en el mismo barco, en la misma lógica, ¿no? A lo mejor, porque la nuestra es otra, ¿no? Que eso es también, ¿no? Oye, esa fórmula mágica de la Coca-Cola, ¿no? Que parecía como que me está diciendo que la tienen, que la tenían, que aciertan, que invierten en ese mundo del online. Tú eso, Pedro, ahí cómo lo... Esto existe en este mundo, eso es así. Las métricas le valdrán a él, supongo, en su caso, y hay proyectos que han tenido financiación y que están apoyados por DAT y que se han presentado en Emprendetur y no han pasado. No lo hemos cargado. Oye, bueno, por diferentes motivos, no entramos ahora en detalles, pero, oye, pues a lo mejor no... Hombre, aquí, como se dice siempre, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Entonces, partiendo de un comportamiento más o menos genérico o común con el tema, igual que se equivocan mucho, es muy difícil. La actividad de invertir en compañías es un deporte de altísimo riesgo y dentro de sus estadísticas por eso piden esa alta rentabilidad, o sea, proyectos escalables, que sean invertibles, porque de unas estadísticas de 10 proyectos, cada uno tendrá sus números más o menos, pero en el sector se baraja que en 5 o 6 se pierde todo, en 2 o 3 se cambia el dinero y en 1 o 2 se gana, digamos, y ese 1 o 2 paga la ronda de los 10, y a priori tú no sabes cuál de tus 10 es al que va a estar vivo, con lo que a todos le pides que sea, entre comillas, un pelotazo, que sea un bombazo. Eso, claro, mezclando un poco con el tema de la salida, un poco, ¿no? El tema depende muy mucho del socio que escojas. Si coges un socio financiero, lógicamente está solamente volcado en maximizar ese valor, pero a lo mejor como proyecto te interesa un business angel que sea una persona que se remangue, que ocupe una posición directiva en la compañía y que sea un socio tuyo de largo plazo, o un socio industrial que te dé una parte de negocio, o un socio tecnológico que esté contigo y maximizáis juntos. Ahí hay mucho tema, pero efectivamente los inversores lo que buscan es ganar dinero. Esa es la rentabilidad. Encima, si son fondos que lo que tienen son inversores por arriba, que tienen que devolver una rentabilidad, esa rentabilidad que le piden al proyecto se multiplica, es mucho mayor. Entonces, sí es verdad que esa tipología de inversor financiero va buscando proyectos que maximicen ese, entre comillas, pelotazo, que no es pelotazo, es valor, ¿no? Y tenemos ejemplos recientes, pues bueno, de los exits que muchos de estos inversores han conseguido, ¿no? Pues el año pasado, pues por ejemplo, con la venta de Trovit, pues se multiplicó el dinero por 87 veces el inversor. Pero es una, hay que contar las otras 9 donde eso no se produce. Bueno, pues todo el mundo busca ese home run, por así decirlo, ¿no? En el argot de los inversores. Ahí, Carlos, bueno, tenemos el modelo de negocio del emprendedor, el suyo, por el que está empujando, y luego tenemos el modelo de negocio del inversor, ¿no? Que tiene en esa diversificación de riesgo, y ahí entra también la capacidad del inversor en su negociación con el emprendedor y con la empresa, bueno, de negociar unas condiciones donde no se ponga en riesgo precisamente el modelo de negocio del propio inversor y tenga garantizada, así como una entrada en determinadas condiciones, una salida, ¿no? Eso, en vuestro caso, esa estrategia de salida, ¿no? Hombre, siempre intentas, cuando cierras una inversión, intentas atar todos los términos, todo lo que puedas, ¿no?
Pero la realidad es que más que va muy en línea de lo que decía Pedro, ¿no? Es pura estadística y no puedes luchar contra la estadística y está visto que en el capital riesgo es eso, ¿no? Bueno, también depende de la fase, nosotros salir más a fase growth, es verdad que contamos con menos inversiones que nos van a ir mal, también esperamos que haya menos retornos de por 87, pero sí retornos un poco más, algo más bajos, pero en más número de participadas, ¿no? Y no es tanto una cuestión de dejar atados los términos, que obviamente la parte legal de un acuerdo de inversión es clave en cualquier inversión, es más, viene más por la parte de alineamiento entre inversor y emprendedor. O sea, yo creo que desde el momento en que empiezas a hablar con capital riesgo y ya buscando tickets medianamente importantes, tiene que haber completo alineamiento en una cosa muy importante que hablabas antes, que es en el exit. O sea, tú sabes que si metes un capital riesgo, y efectivamente, como te decía Rodolfo Carpentier el año pasado probablemente, no nos interesa una empresa que nos vaya a dar dividendos durante 10 años, porque nuestro periodo de vida del fondo tenemos un momento en el que tenemos que cerrarlo y tenemos que haber vendido nuestra participación, ¿no? Entonces, más que dejarte atado, porque nunca sabes, tú en el acuerdo de inversión puedes dejarte todo tipo de derechos de arrastre, de liquidación preferente. La realidad es que eso no vale. Lo que vale es que tú desde el día 1 tengas buen feeling con el emprendedor y sepas que en 3, 5 años vas a darme un escenario de salida en el que o bien vas a venderle a un industrial o vas a vender a un gran private equity que sí estarán más interesados en esos dividendos que lo que podamos estar nosotros, pero que haya completo alineamiento desde el día 1, ¿no? Es clave. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que es el tema de pues, la fase, según la fase en la que entras, nos has puesto en orden, yo creo que es más visual, ¿no? Pues el riesgo que asumes. Probablemente a Pablo pues se le caigan unas cuantas, sobre las que no se le caigan obtenga unas grandísimas rentabilidades porque han entrado a una valoración más baja, que es lo que puede justificar la empresa como valor actual. ¿Cuántos clientes tienes? 0. ¿Cuántos sois en el equipo? 3. Bueno, pues os podemos ayudar en la parte tecnológica, que no tenéis tal, pero entras a ciertas valoraciones más bajas. De esas muchas a veces no llegan a mercado, ¿no? Te vas moviendo, nosotros buscamos que ya hayan llegado a mercado, con lo cual en principio nos deberían de quebrar menos, ¿vale? Pero también obtendremos menos rentabilidad. Y así vamos pasando a Axon, y vamos pasando a la Private Equity, y vamos pasando a Bolsa, y vamos pasando a lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué busca el inversor? Rentabilidad. Al fin y al cabo es fácil, ¿no? ¿Qué buscan las entidades bancarias, los prestamistas, ya sea de administración o ya sean privadas? Que les devuelvan su dinero. Entonces, ¿tiene sentido que una entidad bancaria normal entre en una fase en donde hay casi 0 garantías de que se le devuelva el dinero? Solo tiene sentido si aporta un valor a la sociedad española como tal por parte de las administraciones, fomento del emprendimiento, ENISA, Sefitur, etcétera, etcétera. ¿Tiene sentido para un banco en su pasivo, recordemos que tiene nuestras cuentas corrientes, nuestros depósitos, etcétera, que le preste a una empresa que a priori no tiene ninguna viabilidad para devolver ese préstamo, simplemente por las proyecciones de futuro, pero 0 clientes? Probablemente no. Si comenzasen a hacer esto muy recurrentemente, pues estaríamos en otro problema como el que hemos tenido hace nada. Afortunadamente, en ese sentido, yo creo que este sector, el sector del emprendimiento, llamémoslo así, el fomentar que la gente pues, se atreva a arriesgar pues, su propio patrimonio, su tiempo, su cabeza, ¿no? a emprender un proyecto desde cero, pues aporta muchísimo valor. No todo el mundo ha sido hecho para esto, ni tiene que todo el mundo ser emprendedor, pero desde luego que se fomente es bueno y eso aporta muchísimo valor a futuro, ¿no? A futuro en cuanto a, pues se crearán nuevas empresas que puedan competir al fin y al cabo internacionalmente y no en precio, sino en diseño, en servicio, en producto, que bueno, pues por ahora aún estamos abajo, ¿no? De la escala de los países que han desarrollado más el emprendimiento. Yo diría quizá en medio, ¿vale? Pero eso es muy bueno y esos son valores que no se perciben. Ahora, como comiencen los bancos privados a prestar sin ton ni son a todos los proyectos empresariales, pues vamos a tener un problema, no tiene sentido. Entonces, esto viene a cuento porque veáis el perfil de lo que es un inversor, pero un inversor no es lo mismo en una fase que en otra y que no tiene nada que ver con el perfil de un prestamista, que es el primero al que se le debe devolver su dinero, ¿no? Y que no tiene un fondo, que tiene que morir y que no busca... Si tú ganas 27 millones de euros con tu startup, el banco va a seguir ganando exactamente lo mismo. Entonces, lo que le preocupa no es que tú ganes muchísimo dinero, a un inversor sí. A un inversor quiere que estés alineado y que tú tengas esas ganas de crear valor en tu empresa y que tu empresa valga muchísimo dinero el día de mañana.
a alguien que presta ese dinero le da igual, mientras que se le pueda devolver el dinero, eso es lo importante para él. Entonces hay que saber cómo... Entonces cuando llegas a un inversor de capital riesgo y le dices, ¿te apetece invertir en un préstamo no convertible, por ejemplo? O en un préstamo convertible sin ningún tipo de cap. Tú estás asumiendo el riesgo aquí y a lo mejor pues mi valoración de empresa que yo puedo soportar ahora mismo es un 2, 3, 4 millones de euros y me va también que la siguiente ronda va a ser a 50 millones de euros de valoración. Te daremos un descuento del 10%, pues oye, me he comido todo el riesgo como si fuese un prestamista al fin y al cabo y no he disfrutado del upside del riesgo que he asumido. Entonces hay que saber con quién hablas, simplemente, ¿no? Por eso decía al principio lo de examinar al emprendedor es obvio por parte de un inversor, pero creo que también debería ser obvio por parte del emprendedor examinar el tipo de inversor al que le está pidiendo esa financiación, esa ayuda, no solamente financiación, sino apoyo estratégico. Para eso tienes que saber qué tipo de estrategia tiene ese inversor, ¿no? Entonces hay que hacer preguntas. Entonces, por la parte del alineamiento en el exit, también quería comentar, a mí me encantaría ver algún proyecto en España que estén preocupados en negociar una salida en la que él, si pudiese, podría recomprar al fondo, ¿no? Que aún no lo veo eso, que me encantaría, porque no toda la salida tiene por qué ser vender a una empresa americana. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos competir en algunos campos contra ellos por la financiación? A veces es verdad, pero hay proyectos que reciben una décima parte de la financiación que otros y que facturan 10 veces. Ahí está el ingenio de las personas. Así que, bueno, me callo. Ahí vosotros, Pablo, en el caso el exit ese... Sí, es que como dice Gonzalo, la tipología de inversores es muy distinta. O sea, es de Carpentier, que cada uno tiene su librillo, ¿no? Y es muy distinto el objetivo de cada uno. En nuestro caso, nosotros somos, dentro de Adventures hay 50 inversores, 50 business angels, donde nos remangamos. Como dice Pedro, o sea, estamos somos socios, nos asociamos con los emprendedores para montar la startup y nos remangamos como socios. Entonces, nuestro objetivo es preparar la startup para hablar ya en una segunda fase con el Venture Capital, con Capital Riesgo, y donde ya se puede hablar de un exit. O sea, preparamos una startup para un exit futuro, pero ya en una segunda, tercera fase de inversión. En una primera ronda es absurdo hablar de exits porque hasta que no una startup con menos de 2 años no tienes ninguna métrica, ningún dato para valorar exits. Entonces, los inversores de esta fase inicial son business angels que entran como socios y buscando pues, en una estrategia de negociar un exit, pero con un venture capital futuro. Entonces, como digo, es muy importante para emprendedores analizar al inversor, analizar la tipología de inversores, que es muy distinta. Y cada emprendedor necesita uno, ¿sabes? Y entonces, en cada momento de la fase de startup pues necesita un tipo de inversor y es fundamental. Muy bien. ¿Y Alex? Sí, bueno, yo quizá le veo dos partes al tema, ¿no? Una parte, la diferencia entre lo que es cuando un banco te presta el dinero y te lo presta o lo invierte un inversor, y la otra hablando un poco de las estrategias de salida respecto a la parte de la diferencia de las entidades bancarias o de la financiación de tipo bancario. Yo veo dos diferencias fundamentales. Uno, los prestadores de fondos de tipo bancario lo que esperan es un retorno más temprano de los fondos prestados, porque al final los plazos de carencia pues o son 0 o tienden a ser 6 meses, un año no más, y tienen una mayor capacidad para exigir esos fondos a la empresa, ¿no? Que un inversor. O sea, al final el inversor, y eso es algo que el emprendedor tiene que entender también, está asumiendo exactamente el mismo riesgo de no recuperar el dinero invertido que el propio emprendedor. No hay mayor, digamos, facilidad para exigir esos euros invertidos, ¿no? Y luego, respecto a nuestra estrategia de salida, bueno, pues nosotros, no sé si lo he llegado a explicar antes, Lanzadera no invierte como aceleradora. Lanzadera, el dinero con el que financia las startups es en forma de préstamo, unas condiciones también muy amigables, un poco tipo las de Emprendetur. Y Angels, como somos un poquito raros, ¿no?, en esto, porque nosotros no somos un fondo con muchos inversores detrás, tan siquiera somos un fondo de capital riesgo, somos una SL con un solo inversor, una SL unipersonal, que tiene unas estrategias un poco diferentes, ¿no?, a las de la gran mayoría de los inversores nacionales. Nuestra estrategia de salida ideal, nuestro escenario ideal, es justo el que comentaba antes Gonzalo, es que el propio emprendedor, en un recorrido de valor suficiente para la compañía y cuando ésta esté preparada para hacerlo, pueda recomprar nuestra participación. Bueno, sería la sociedad en este caso la que le recompraría, y nos dé ese exit.
pero esto entendemos que es muy complicado en la inmensa mayoría de proyectos, ¿no? Pero oye, si lo conseguimos es fantástico, si no, pues buscaremos exits como todos los demás, pues de tipo industrial o en siguientes fases. Nosotros al final la intención que tenemos, y lo he dicho también un poco al principio, es irradiar un modelo de gestión. Para nosotros el éxito no se mide solo digamos, por ganar dinero con las inversiones, que también, sino por haber sido capaces de, siendo muy hands-on como somos, estando muy encima de ellos, dándoles muy apoyo, transmitirles esa forma de entender o de filtrar la realidad, que es el modelo de gestión, el modelo de calidad total de Mercadona, intentar que ellos lo adapten, lo implanten en sus negocios y crear empresas que puedan funcionar así, ¿no? Al final, la intención de Juan Roig cuando él empieza todo esto es muy sencilla. Él hace un silogismo que es: si hay empresarios hay empresas, si hay empresas hay empleo, si hay empleo hay riqueza, y si hay riqueza y está bien gestionada hay bienestar. Pues él se dedica a intentar crear empresarios y empresas, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos ya a 15 minutos de concluir. No quiero dejar la oportunidad de que podáis preguntarles, sobre todo porque aunque muchos de los vendedores que estáis aquí sentados y que vais a presentar vuestros proyectos después, y yo les he pedido a muchos de ellos que se queden a escucharos, en algún caso de repente les puede surgir alguna urgencia y les perdemos de vista, ¿no? Entonces tenéis aquí en estos 15 minutos que les tengo aquí atrapados sentados la oportunidad de preguntarles. Pero una última pregunta para concluir, ¿no? Que tenía que ver un poco en este esquemita de temas que quería tratar con vosotros. Tiene que ver con el atractivo del sector turístico, ¿no? A veces el atractivo del sector turístico y de empresas que se desarrollan en el sector turístico, en ese concepto amplio de sector turístico, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, pero también proveedores, ¿no? En el mundo del B2B y en el mundo del B2C, a veces tengo un poco la sensación de que un sector es interesante para inversores o para determinada tipología de inversores si en ese sector hay potenciales grandes compradores, ¿no? Quiero decir, el turismo es interesante porque hay talento, porque hay mercado, porque hay muchas oportunidades, porque está creciendo, porque hay mucha empresa de tecnología vinculada al mundo online del turismo con capacidad de comprar, con chequera, que están comprando y van a comprar más, y anticipando eso es interesante invertir en empresas del sector turístico, ¿no? ¿Cómo veis el sector? Ahí Pedro, bueno, vamos haciendo una ronda y rápidamente y abrimos fuego con los que tenemos. Creo que es un poco de todo lo que tú has dicho, ¿no? O sea, que haya sector, que haya interés. El interés es claro, ¿no? Como industria, país, está clarísimo. Me encanta la empresa, pero creo que le puede encantar todavía más a alguien que está buscando empresas como la tuya. No, lo que pasa es que luego depende un poco la especialización. En este caso, muchos de nosotros estamos buscando, quizando Angels Capital, un poco el tema innovador, el tema tecnología, ¿vale? Aunque es transversal, puede ser la tecnología aplicada, y para cualquier sector y para cualquier proyecto hay un inversor, siempre hay inversores. El problema es dónde están. Hasta ahora los grupos o las redes que se están creando están agrupadas, nos falta crear verticales de grupos o redes de business angel especializadas en turismo, especializadas en biotecnología, etcétera, etcétera. Pero sí hay compradores. La semana pasada se anunció, Bmate compró Alterkeys. Alterkeys es una compañía que hace 2 años se presentó en nuestro foro de inversión y consiguió, el primer inversor, Civeta Investment, lo consiguió en un foro de inversión de estos. Y ahora ha tenido esa continuidad dentro de un gran grupo. O sea que en España, otra cosa no, pero grandes compradores, grandes grupos turísticos, gente con dinero y potencial para que innovaciones en el sector. Lo único que aquí, yo en el caso nuestro más especial, están todavía muy especializados en temas de tecnología. Proyectos de turismo que toquen la tecnología o que tengan algo que ver. Pero sin duda, el otro tipo de, lo que hemos hablado, restaurantes, hoteles, cosas más inmobiliarias, otro tipo de servicios offline, seguramente que hay inversores para eso. El problema es que dónde están, el identificarlo, sería lo difícil, ¿no? Ahí, Carlos. Sí, al final está claro que bueno, yendo al exit que preguntabas un poco si es importante que haya grandes players, está claro que nosotros como inversores, y como decía Gonzalo, ojalá hubiera un potencial exit en el que nos recompra el fundador o la propia empresa, ojalá hubiera una posibilidad
de que hubiera un mercado secundario en el que grandes fondos nos compraran, ojalá hubiera un mercado alternativo bursátil que no estuviera lleno de empresas de dudosa reputación, ojalá tuviéramos posibilidades reales de éxito. La realidad es que a día de hoy en España, y tenemos que afrontarlo, la forma de salir de las empresas es mediante venta a un industrial en el 90% de las veces. Dicho esto y enfocado al sector turismo, el que sea un mercado con grandes players con mucha capacidad tiene un doble ángulo. Por un lado tienes el problema de que son grandes players que copan gran parte del mercado y a los que es difícil atacarles, pero que muchas veces por ser grandes empresas también tienen unos ritmos mucho más lentos y entonces puedes atacarles por algunos nichos, pero obviamente para nosotros, y lo hemos demostrado en que nuestras 3 últimas inversiones del año pasado están relacionadas con el sector turismo, que haya un Priceline, que haya un TUI, que haya un Hotelbeds, que haya estos grandes players con los bolsillos llenos nos da mucha confianza de cara a poder invertir, porque vemos que un posible éxito, aunque planear un éxito desde que inviertes no tiene lógica, porque la realidad es que nunca sabes por dónde te va a llegar, el ver que realmente los posibles compradores que tienes allí puestos tienen capacidad para comprarte, pues siempre es un seguro para un inversor, ¿no? Uno de nuestros socios, independientemente de cómo haya ido después, pero fue la persona cuyo equipo sacó iDreams a bolsa, que yo creo que es la primera, ya no era startup cuando salió bolsa, obviamente, pero fue una startup de cero y el primer exit vía IPO de una startup española, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante. ¿Por qué? Hablando del turismo, eso es una vía de salida poco frecuente, obviamente, pero turismo, quiero decir, el mercado, ¿cuál es? Es brutal, el mercado, ¿no? Es enorme, no hablo solamente de España, pero es enorme, enorme, enorme. Casi todos nosotros viajamos, o sea, oportunidades, pues hay un montón, pero de nuevo, como todo donde hay mucho donde pescar, pues normalmente hay muchos pescadores. Entonces, pues hay más gente que lanza proyectos de turismo que gente que lanza proyectos de nanopartículas, de no sé qué, porque hay más barreras de entrada, ya sea por conocimiento, ya sea por que no existe aún en el mercado y que hay que crearlo, etcétera. Entonces, el turismo siempre es un sector interesante. Me parece que, claro, pues ponle que el 80-90% de lo que llamamos turismo son sectores tradicionales de hostelería, de restauración, etcétera, ¿no? Y queda en ese 10% que bien enfocado, pues pueden ser enormes oportunidades, tanto para compradores españoles como para compradores extranjeros, como para compradores extranjeros, porque la startup española realmente el 80-90% de sus ingresos vienen del extranjero. Ahí. Alex, sí, nos dijiste es turismo, ¿no, Alex? Sí, bueno, a ver, nosotros no vamos a descubrir nada sobre lo impresionante del sector en España, ¿no? Las cifras hablan por sí solas. Sobre si hay capacidades de éxito en el sector, pues un poco suscribo lo que han dicho los demás, lo han dicho todo, tienen toda la razón del mundo, ¿no? Lo que dicen sobre un poco nuestra estrategia dentro del sector. No se trata solo de invertir en lo offline o no apostar por las nuevas tecnologías. Prueba de ello es que Alterkis, el ejemplo que ha mencionado Pedro, estuvo en lanzadera, o sea, no nos ceñimos solo a cosas que no estén en esa línea. Otra prueba es Cicerones con el Guide & Go, que al final es un proyecto también de tecnologías del sector turístico. Huayna es también un proyecto relacionado con el sector de las aerolíneas, también enfocado a las tecnologías del sector turístico. ¿Con esto qué quiero decir? Que nosotros, que quizás sí de los que estamos aquí seamos los menos focalizados en lo online, en las nuevas tecnologías y demás, no les hacemos ascos tampoco, en ese sentido. Y respecto a, un poco por cerrar, los exits en el sector, grandes grupos industriales, por supuesto, que puedan estar interesados en nuevos nichos que se vayan cubriendo, y sobre todo también muy importante, hablando del sector turismo como inversores, ¿no? No solo es el tamaño, sino el recorrido de crecimiento que pueda tener, y en ese sentido, porque un inversor al final lo que intenta, sobre todo en fases iniciales, es invertir en sectores donde la tarta vaya a hacerse más grande. Siendo un sector, el turismo, maduro, las cifras de los últimos años pues son positivas, ¿no? Muy bien. Pablo, ahí. Ha dicho algo clave. Nosotros hemos invertido mucho en turismo, a lo mejor por casualidad, por tal, pero nuestra mayor parte de las startups son de turismo. Y precisamente porque hemos visto que hay muchos grandes compradores, grandes clientes. Ahora mismo tengo aquí a 2 emprendedores de 2 startups que vamos a invertir ahora, son nuevas, que el modelo es sobre todo de grandes compradores. Una es Coaching for Tourists, que es enfocado a los grandes compradores de turismo de 5 estrellas, 4 estrellas para hoteles, para ofrecer un
bueno, un viaje interior, un viaje transformacional a través del coaching. Y esto es gente que se gasta mucho dinero, extranjeros que vienen a España, además de hacer un viaje exterior, que hagan un viaje interior en Coaching for Tourists. Y entonces se está renovando mucho la oferta turística. Otro de los proyectos es Iris People, es un centro comercial enfocado para el sector gay, para el colectivo gay y lesbianas, donde hay mucho dinero, muchos grandes compradores y también enfocados en el sector turismo. Ahora mismo con Fitur Gay se está moviendo un negocio importante y con una oferta muy renovada, una oferta importante y de grandes compradores. Entonces, y vemos que además la oferta se está renovando tanto que va a aumentar, o sea, hasta ahora ha habido mucho, pero vemos que en los próximos años grandes clientes, la oferta turística va a aumentar mucho y con unos ingresos mayores. ¿Sabes? Muy bien, Pablo. Bueno, arrancamos la ronda de preguntas. Te dejo ahí. ¿Se me oye? Sí. Sí, buenos días, gracias. Bueno, soy Íñigo Valenzuela, soy CEO fundador y por tanto también inversor de Smartbell, que es una startup que está justo a la salida. Y tengo una pregunta para vosotros. Como sabéis perfectamente, para cuando alguien está emprendiendo, una de sus mayores preocupaciones son los tiempos, ¿no? Tiene caja hasta X meses, 10 meses, un año, lo que fuere, y va cumpliendo unos hitos donde va cogiendo tracción, etcétera, etcétera. Entonces tiene que empezar a hablar con inversores y tiene que hacerlo en el momento adecuado. No puede hacerlo demasiado pronto ni demasiado tarde. Para vosotros, ¿cuál es el momento ideal para hablar con vosotros, teniendo en cuenta que, claro, uno tiene que manejar sus tiempos? Tiene que saber que dentro de X meses necesita el dinero, pero no puede apurar hasta el final, porque entonces unos tardáis un mes, otros tardáis 4 meses, 5 meses en cerrar una ronda. Hay que enseñar la pata hay que irse conociendo antes de cerrar una operación, o hay que ya ir con todos los deberes hechos. ¿Qué es lo que más os gusta? Si quieres, empiezo yo. Dos partes de la respuesta. Una, para saber con quién tienes que hablar, siguiendo lo que ha dicho Gonzalo todo el tiempo, tienes que conocernos bien, qué hacemos cada uno. Creo que nosotros nos hemos presentado un poquito hoy aquí, hay muchas más que no están aquí hoy. Se trata de encontrar bien en qué fase se invierte el inversor, porque si no es un tiempo que vas a perder. Y respecto a los plazos, nosotros siempre en Lanzaré les decimos a los emprendedores, todas las semanas preguntamos cuántos días te quedan de caja. ¿Cuántos días te quedan de caja? Pues bueno, esa es la gran variable a tener en cuenta sobre cuándo empezar a hablar con un inversor sobre la ronda de financiación. Nosotros, yo te digo, los tiempos somos bastante lentos, no sé cómo irán los demás, pero si quisieras hablar con nosotros tendrías que empezar a hablar 6 meses antes de que te fueses a quedar sin caja. Aparte de que, por otro tema, cuanto más cerca estés de que se te acabe la caja, menos poder negociador vas a tener. Y Jackson, que es un poco el que más me interesa. Nosotros la realidad es que en nuestro caso, a pesar de que invirtamos en fases de crecimiento, nos gusta conocer a las empresas muy temprano. O sea, yo te diría que nosotros, a pesar de que a día de hoy no nos encaje una posible inversión, y lo dejamos muy claro desde el principio, que buscamos empresas más creciditas, nos gusta ver toda la evolución. Entonces pueden pasar incluso 1 año, 2 años, obviamente con rondas de inversión de por medio, hasta que llegue nuestro momento en el que nos sintamos cómodos entrando. Pero muy parecido a lo que dice Alex, ¿no? Nuestro proceso es rápido de decisión, pero la realidad es que tenemos que sentirnos cómodos con el equipo, con el proyecto, y eso solo se consigue si realmente conoces al equipo desde hace tiempo, conoces la empresa, conoces su evolución. Por eso nosotros ahora lo que estamos haciendo es empresas que vemos que nos pueden encajar en un futuro, conocerles y intentar, oye, pues mes a mes, mándame un mail resumen de lo que has hecho este mes, o cada trimestre, o bueno, eso un poco en función de cada una de las empresas. Pero la realidad es que luego es complicado que llegues a un inversor y en un mes cierres una operación, porque no llegas a crear ese alineamiento que decía antes, que tienes que tener muy claro a la hora de cerrar una inversión. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Mira, por allí tenemos 2. Diana. Hola, buenos días. Yo me llamo Javier Sánchez y también estoy de la parte de emprendedores. Y tenía una pregunta igual para también la parte izquierda de la mesa. Estaba hablando en la pregunta anterior acerca de timings. A la hora, por ejemplo, de buscar financiación pública en la cual tienes la posibilidad de tener acceso a algo que parece más o menos sencillo, ¿hasta qué punto eso puede ser un hándicap luego
cuando uno se ha gastado toda esa financiación y tiene que empezar a devolverla y se presenta ante un inversor con una deuda, además de una idea que tiene que convencer a ese inversor. O sea, ¿hasta qué punto es mejor igual esperar o no esperar a pedir esa financiación pública o incluso, no sé? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Os habéis encontrado con casos en los que igual eso ha sido un hándicap y dices, no, prefiero no entrar porque empezamos ya mal, ¿no? Hombre, todo parte un poco de las necesidades financieras completas de la empresa y de tu estrategia financiera. El problema de una empresa que necesita 1 millón de euros en una fase inicial es el problema es que cuánto vale la compañía para que un inversor coja un porcentaje razonable. Por eso la importancia de la deuda. Lógicamente, esa deuda que tú solicitas, tienes un calendario de pagos. Tú en tu previsión financiera tienes unos hitos que cumplir que los tienes ya asumidos. Si tú pides un préstamo sabiendo que no lo vas a devolver, estarás falseando la información que le está dando la entidad, porque la entidad está basándose en unos flujos de caja que tú has calculado. Luego, como toda empresa, el 80% de mortandad no te la quita nadie. La administración pública juega con eso, que va a tener una serie de empresas que se van a ir a la quiebra o que no van a poder devolver el dinero, porque mucha de esa financiación es sin garantías. Pero tú a priori en tu estrategia financiera tienes que estar. Y hay muchos inversores que lo ven con buenos ojos porque es la única forma de conseguir toda la financiación sin que tú te diluyas y que ellos puedan entrar a un porcentaje de valoración adecuado. Pero manda un poco tu plan de negocio de que realmente esos flujos de caja los genera el negocio para devolver la deuda, ¿no? Que es lo que buscan ellos, ¿no? Eso es. Bueno, y entre posibles financiadores públicos, primero pedís Emprendetur y luego Enisa. No lo hagamos al revés, que entonces ya podemos tener ahí un lío, ¿no? Gracias. Bueno, soy Fran Hidalgo, emprendedor también. Mi pregunta es si cuando os enseñan un modelo de negocio, ¿qué TIR buscáis de verdad? Porque he hablado con algunos que dicen, le presentas una TIR del 80% y te dicen, esto no da dinero. Le presentas un 300, esto no me lo creo. Creo, si no me equivoco, que cuando salió Bybit, que es una empresa conocida y fue un buen éxito, creo que al final la TIR fue de un 74%, con lo cual yo ya no sé realmente cómo tocar los números, si os pongo que voy a ganar mucho o que voy a ganar poco. Yo te recomendaría no presentar TIRes. Es el trabajo del inversor, él es el que tiene que currarse la TIR, ¿no? Al fin y al cabo, yo no presentaría TIRes. Pues realmente estás dando un rendimiento sobre una inversión en base a una valoración de salida que no sabes cuándo llegará. O sea, tú lo que puedes dar es un plan de negocio y el inversor puede decir, joder, si yo me creo este plan de negocio, en el año 4, esto con tal EBITDA, con tales ventas, con tales tal, podría comprarlo no sé quién o no sé cuántos, que probablemente vea muchas más transacciones que tú en su día a día, en su trabajo, ¿no? Ver quién compra, qué se vende, por cuánto, qué TIR. Te dirá, bueno, pues si yo me creo esto, invierto tal valoración, a esto se podría vender a tal tipo de múltiplo dentro de 4 o 5 años y tal, me va a dar una TIR tal. Entonces, si no la presentas, no va a diferenciarse mucho con la que él calcula. O sea, mejor pecar de cuando te pidan cosas. Mejor decir, acertar en tu plan de negocio. Búscalos tú. Pero ¿realmente te piden que calcules tú una TIR para la inversión? A ver, es que cuando emprender en sí es un ecosistema interno que va a su ritmo y cada día el emprendedor tiene que saber mucho más de finanzas porque si no parece que el plan de negocio no es serio. Pero las finanzas yo las dividiría en finanzas de contabilidad, de analítica, de tal, y luego lo que son finanzas de inversión, que bueno, que parece que es lo mismo, pero es que no lo es. Entonces, realmente el emprendedor lo que debe decir es, no, en el año 3,5 contrato a estas 2 personas con un salario de tal, pero supongo que por la seguridad social las esas finanzas tienes que controlar porque es tu negocio y realmente, por lo que preguntaba el otro, el problema de la deuda y de no controlar bien tus finanzas, más del 80% de las empresas que quiebran en Reino Unido entre 1995 y 2003 era por mala planificación de tesorería. Esas finanzas son las que son importantes controlar, ¿vale? Porque realmente tienes un negocio que crece, que es rentable, que tus clientes repiten, etcétera, pero, hostia, me llega un pago de deuda, me llega un pago a proveedores, etcétera, que no soy capaz de afrontar porque no tengo suficiente caja, porque he planificado mal. Y no puedo hacer el siguiente pedido porque ya no me fían más, entonces el cliente que me ha pedido no puedo darle servicio, pum, 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 muerto.
80% de las empresas que quebraban era por ese tipo de problemas, no por otro, ¿eh? Un estudio de PricewaterhouseCoopers, de largas series estadísticas, etcétera, en Inglaterra, no conozco la cifra de aquí, pero no creo que sean muy distintas. ¿Por qué es muy difícil? ¿Por qué es difícil? Porque al fin y al cabo tú naces con tu idea de proyecto, no sé qué eres tú. ¿Eres especialista contable? No. La mayoría de los emprendedores normalmente no tienen una formación de especialista contable y tampoco pueden contratar desde el principio un equipo de administrativo contable en una idea que no tiene ingresos, etcétera, etcétera. Entonces es difícil que el emprendedor controle de verdad, por eso supongo también que quiebran tantas, por ese tipo de problemas y no por problemas de tu producto no encaja con el mercado o no eres rentable, etcétera. De allí a especializarte en swap options, CFDs, tires de inversión de múltiplos, de métodos de valoración, con que controles a la pela tu plan de negocio y sepas responder cada pregunta que cualquier inversor te haga sobre el mayor desglose posible a 3 años vista, coño, eso ya chapó. Muchas gracias. Perdón por las palabrotas. Oye, Diana, que la TIR la calculen ellos, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Bueno, me llamo Diana Potecher, soy CEO y fundadora de una empresa que es Migosun, ¿eh? Y bueno, a mí me reconcome un poco una pregunta que os voy a hacer, a ver si os pillo, ¿no? Todas las aceleradoras y todos los inversores tienen muchísimas ganas de encontrar esos grupos pelotazo, ¿no? Esos emprendedores pelotazo, y por lo tanto siempre animáis a los emprendedores a presentaros a los formularios y a las convocatorias que tenéis cuanto antes, ¿no? Pero por otro lado, todos sabemos que los emprendedores, para que estén maduros, tienen que a veces hacer ese encaje producto-cliente y haber hecho muchas labores, ¿no? De tecnología y de preparación y de equipo y de todo, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no explicáis claramente a los emprendedores en qué momento están maduros para presentaros a vosotros? ¿Por qué nos mareáis tanto? Aquí estamos en esas, estamos aquí. Ahora contestáis alguno más también, ¿no? Bueno, el problema es que el trabajo del inversor no es evangelizar. O sea, aquí se ha transmitido todo el rato un poco que, efectivamente, cada vez más el empresario, lógicamente, tenéis que saber de todo, de finanzas, de comercial, de recursos humanos, y mucha gente se presenta que ya por el hecho de ser emprendedor se cree que es un empresario, un gestor sin ninguna preparación, sin ninguna experiencia previa. En el tema de la buscar financiación, en sí es un trabajo, que es un palabra, ¿no? El investment readiness. Es prepararte para recibir inversión. Y eso significa haber investigado a los inversores, saber en qué tramos, cómo son cada uno, dónde invierte, qué no invierte, cuáles son los pactos de socios, lo que conlleva, lo que no. Todo eso un inversor no tiene tiempo. Muchos de estos fondos reciben 1000 propuestas al año. No pueden, descartan la prueba del algodón. O sea, realmente en la prueba la tenéis vosotros. Vosotros tenéis que saber cuándo podéis mandarle un proyecto a Axon, aunque le guste conocerlos de previo, cuándo podéis ir a aquel, cuándo podéis ir a un Business Angel o cuándo podéis ir a otra liga. Lo que hace mucha gente, ¿no?, de mandar 100 correos al info @ quien sea y te mando un ladrillo de 80 páginas, eso va directo todo a la papelera. No es la forma. Entonces, yo no creo que sea tanto marearos, sino que en muchos casos el emprendedor no ha hecho los deberes que debe hacer para ponerse en contacto de una forma seria, mínimamente y profesional, porque si no ya estás descartado como diciendo, uy, este no sabe lo que voy a tardar yo en explicarle ahora a este hombre. Todo esto, no tengo tiempo, no lo pueden hacer. Con lo que eso ya simplemente es un descarte. Eso os corresponde a vosotros. Cada vez hay más cursos, más formación, más literatura, más libros, y forma parte de la dureza que en sí es ser empresario. Es que en la parte financiera tú no te puedes decir delante de un inversor, no tengo ni idea de finanzas. O sea, como no puedes decir, tendrás a alguien en el equipo, tendrás un poco, aunque haya cosas muy específicas que correspondan a él, pero tú tienes que haber hecho mínimamente una parte de ese trabajo. Pienso. En nuestro caso y en la mayoría de los fondos actuales y de aceleradoras, normalmente en la página web lo pone, en nuestro caso lo pone. Luego también tenemos un proceso en el que no nos sentamos con alguien por no perder nuestro ni su tiempo, ¿vale? En donde hay un pequeño formulario con 10 datos que rellena el CEO de cualquier proyecto en 5 minutos sin abrir ningún documento, y luego le pedimos el PIG que hablábamos antes proyectado para ver si tiene sentido o no, y luego ya si eso encaja nos sentamos. Pero nos marean mucho también, porque aunque intentamos ponerlo muy clarito en nuestra web, recibimos unos 10 proyectos por semana de alquilo lanchas en Málaga y lo alquilo tanto que necesito capital para comprar una segunda lancha, ¿vale?
Solar en Grecia hemos recibido esta semana. Te quiero decir, si se hubiese leído la web lo tenía muy fácil, ¿no? Pero mogollón, unas 10 por semana sin exagerar, de gente que clarísimamente con que lea 2 minutos la web ya ve que es imposible que nosotros podamos invertir en ese proyecto en el que necesitan 50 millones. Y sin embargo no lo hacen. Una minoría, entiendo, pero como supongo también que una minoría de inversores o no dice nada o dice cosas que no son. Vamos, antes que inversores, antes que emprendedores, de hecho, en mi caso soy ambos, somos personas y el mayor valor es el sentido común. Entonces, si tú te vas a entrevistar con alguien, lo suyo sería que es como si vas a una entrevista de trabajo porque me encanta la fruta, dice, pues aquí vendemos carne, ¿sabes? Entonces yo creo que ese trabajo de sentido común anterior, pero por parte de ambas partes, o sea, es necesario, es imprescindible. Muy bien, la última pregunta. Las lanchas y... Bueno, 2 últimas preguntas. Sí, rapidito. Bueno, yo llevo una asociación de emprendedores que se llama Emprende con Sentido y ayudamos un poco en consultoría generalista y un poco también en informarles sobre lanzaderas, incubadoras, redes de inversores. Entonces, me gustaría saber qué sectores os parecen más interesantes, independientemente de que sean, como ya habéis comentado, los sectores con base, o sea, empresas con base tecnológica o con las TIC. Y luego otra segunda pregunta muy rápida. Si veis interesante el sector de restauración como para invertir, ya que somos un país muy innovador en cuanto a gastronomía, por ejemplo. Gracias. Bueno. Por mi parte, muy rápido, no tenemos prejuicios con sectores, o sea, realmente lo miramos bottom-up, llamamos nosotros, dentro de cualquier sector, evitando hostelería, construcción, lo que ya he comentado, eficiencia energética, crowdsourcing, e-commerce, arbitraje de leads, nos hemos hecho un poco de todo y no tenemos nada contra ningún sector. Ahora, buscamos eficiencia en capital. ¿Qué significa eso? Bueno, hace poco tenemos el ejemplo de Trovit. Es una empresa que levantó 200.000 en toda su historia y que ha sido vendida por 80 millones de euros. Y que realmente generaba dividendos los últimos 3-4 años. Creían que ya nadie les iba a poder comprar porque se les hacía un monstruo. Y era muy rentable, muy sólida, sostenible y tal. Y solamente han necesitado 200.000 euros. Buscamos sectores en donde se pueda ser eficiente en capital. Que tenga modelos escalables. Sí. Entonces, un restaurante, por ejemplo, pues tiene una capacidad limitada. Me podrás decir, sí, puede avanzar por franquicias. Sí, pero probablemente también haga falta... Bueno, o sea, depende, tiene que tener cierta escalabilidad. No, pero como marca España, ¿no? Que hemos innovado tanto en gastronomía, ¿no? Ningún problema, gastronomía. No es lo mismo un restaurante que una aplicación de reservas en restaurantes. Sí, bueno, todo es gastronomía. No es lo mismo un blog de un tío que habla de platos que realmente una red de restaurantes gastronómicos que te da consejos sobre innovación. Claro. Siempre yo pienso que rentabilidad en el sector gastronómico tendría que ser algo con una... Depende del emprendedor. ¿No? Realmente bottom-up. Hay 2 emprendedores que hacen la misma idea, uno con el doble de capital que el otro, este quiebra y este funciona perfectamente. La misma idea. ¿Hay rentabilidad en el sector? Hay rentabilidad en el ingenio de las personas. O sea, el valor del emprendedor. Un comentario también. Y luego, sí, como sector, lo que decíamos, hay inversores en todos los sectores. La rentabilidad que piden todos los inversores no es la misma. La semana pasada, por ejemplo, se anunció el proyecto de que está Gasol, está Nadal, que es una enseña de restauración que marca España por todo el mundo. Pues una tipología de inversores diferente a lo que es el business angel un poco de este tipo de rentabilidad. O sea que sí hay, el problema es encontrarlos, buscarlos, etcétera, pero sí hay inversores, claro. Vamos a la última pregunta. Y nos quedan 50 minutos de partido y ahora entran los 10 bombazos, que son 10 proyectazos que tenemos ahí. Hola, buenos días. Yo soy Íñigo Busto del Uraki, que es una aplicación para fomentar el turismo rural. Y precisamente mi pregunta iba en esa onda. ¿Tenéis algún sector tabú en el que nunca invertís? Porque el tema de agricultura, mundo rural y tal, sale pocas veces en las palabras que utilizáis vosotros. Nosotros somos multisectoriales, sí que tenemos algunas líneas rojas que nunca cruzamos. Temas de juego, temas de armas, temas de sexo, temas inmobiliarios tampoco nos gustan. Tampoco invertimos en empresas del sector financiero. Y tampoco invertimos en empresas que sean competencia directa de Mercadona, evidentemente.
Nosotros no, al revés, nosotros queremos un producto innovador, entonces buscamos innovación en cualquier sector y en sectores o en servicios o productos que inicialmente no se ve nada, realmente con una innovación, dándole la vuelta visto desde otro observador, aparece magia. Entonces, todos los sectores son rentables o pueden ser rentables e invertibles. Sí, nosotros en general en digital podemos invertir en cualquier tipo de sector. De hecho, comentabas el sector agro, a mí me parece que el sector el paso en el sector agro de la no digitalización a la digitalización tiene un potencial enorme, y en España, que al final es un sector con un peso muy importante en la economía, y creo que tenemos mucho potencial de innovar, ¿no? Y por ejemplo, para nosotros, que hablaba antes de que haya grandes players con capacidad de compra, siempre lo valoramos mucho. El grupo Monsanto creo que pagó $1.000 millones el año pasado por una empresa que hacía digitalización de campos, bueno, no sé muy bien lo que hacía exactamente, pero es un sector con un potencial enorme, ¿no? Entonces, perfectamente abiertos a ver cosas en ese sector. Sí, sí. Muy bien. Oye, muchísimas gracias. Vamos a despedirles y entramos. Son 10 proyectos, 10 bombazos de los que estaban buscando. Espero que no se los pierdan. 5 minutos cada uno de los emprendedores para contarlo, 50 minutos. Vamos a llegar hasta la 1:05. Yo llevaré el hacha e iré tratando de irles cortando a todos. Muchas gracias.